Bueno, el- en esta sesión vamos a hablar sobre cómo se determinan las tasas de interés y por qué es importante conocer el efecto que tienen las tasas de interés sobre los proyectos de inversión. Fácilmente en los medios pues nos encontramos notas como esta, que ya tiene varios meses, ¿no?, del Universal, en el que se nos habla de que Banxico, y Banxico es el Banco de México, estaba aumentando sus tasas de interés en ese momento hasta el 7% y que decía que era el nivel más alto desde marzo de 2009. Pero nos encontramos ahora con que el mismo Banco de México, y entonces esta ya es una nota justo de esta semana, decidió reducir las tasas de interés desde, para llegar a un nivel de 4.25, ¿no? Esto fue el 24 de septiembre. Y cuando vemos la historia, pues resulta que en diciembre de 2018, o sea, hace 2 años, ¿no?, poco menos de 2 años, la tasa de interés definida por el Banco de México estaba en 8.25. Entonces, estamos prácticamente a la mitad de lo que estaba hace 2 años. ¿Por qué? ¿Por qué se dan estos fenómenos y qué relevancia tienen para efectos de nuestros proyectos de interés? Bueno, pues en primera instancia es relevante entender el significado de la tasa de interés, ¿no? Entonces, la tasa de interés será el precio del dinero, es decir, es lo que tiene que pagar por utilizar una cantidad de dinero durante un tiempo determinado, ¿no? Lo conocemos como un porcentaje, que es lo que paga quien pide prestado y es lo que recibe quien presta, ¿no? Es el beneficio o la contraprestación que recibe quien presta dinero por haber prestado ese dinero. Esta tasa de interés, para saber cuál debiera de ser su valor, pues nos vamos a fijar primero en un conjunto de tasas que le vamos a llamar tasas de interés de referencia, ¿no? Donde justo podemos ver que al cierre de septiembre se habla de una tasa objetivo del 4.25%, ¿no? Y a lo mejor ya antes han escuchado hablar de los CETES o de la TIE, y entonces vean cómo la TIE está en 4.30 y los CETES están en 4.18 con la fecha de corte ese día, ¿no? Esta pantalla es la pantalla que ustedes pueden encontrar cuando entran a la página de Banco de México, que es simplemente banxico.org.mx. Y Banco de México, pues es una institución del Estado que su principal función, ¿no?, y lo enuncia con mucha claridad en su portada, es mantener una inflación baja y estable. Entonces, esto ya nos va dando pauta de que la definición de las tasas de interés es algo que está relacionado con este propósito de mantener una inflación baja y estable, ¿no? Ahí hay un primer elemento que nos permite vincular el comportamiento de estas tasas de interés. Y que además nos da pauta de que entonces es algo que se da para el contexto de México, ¿no? Esta tasa de interés de referencia, si está definida por el Banco de México y estamos hablando de ese fenómeno de inflación en México, pues no necesariamente va a ser igual a lo que pasa en otros lugares del mundo. Cuando nos fijamos qué es lo que ha pasado con la tasa de interés, no solo en los últimos meses, sino nos hacemos un horizonte de verlo en años, bueno, pues vean esta tasa de referencia, ¿no?, que en este caso es la TIE, y que es el costo del dinero que
se ponen entre los bancos, ¿no? O sea, los bancos para realizar sus funciones ordinarias, pues lo que están haciendo es a veces le prestan a otros bancos o a veces le piden prestado a otros bancos, ¿no? Entonces, el costo por prestarse entre ellos es esta TIE, ¿no? Tasa interbancaria de equilibrio. Y si se fijan, aquí en esta serie, que es una serie que viene desde 1995, nos dice que en aquel año, en marzo de aquel año, la TIE estaba en 89.48%. O sea, nada que ver con la tasa que hoy tenemos a la vista del 4. O la tasa objetivo que tenemos a la vista del 4.25. ¿Qué es lo que ha pasado desde entonces que nos explica esta evolución de las tasas de interés, ¿no? O si nos fijamos en un espacio de los últimos 10 años, pues vemos que para 2009 teníamos tasas similares a las que tuvimos hace 2 años, ¿no? Que estuvieron por arriba del 8%, y que han tenido momentos en que han bajado incluso a 3.75, ese fue su nivel más bajo, que volvieron a subir hasta llegar al 8.25 que veíamos hace 2 láminas, y que hoy están en esta ruta de bajada que ya lo tiene en un punto de 4.25. ¿Quién me comenta una posible explicación de estos movimientos en las tasas de interés? Algo que hayan escuchado o algo que simplemente intuyan a partir de ver su evolución en el tiempo. ¿Es cuando no hay gasto? Tiene algo que ver, exactamente, tiene algo que ver con el gasto. A ver, explícame un poco más, ¿cómo te imaginas que el comportamiento del gasto, e incluso coméntanos qué es lo que estás entendiendo por gasto, influye en las tasas de interés? Es que en épocas de crisis, cuando nadie está invirtiendo, se bajan las tasas de interés para que la gente, bueno, los que necesiten dinero para financiar proyectos lo pidan prestado y así inviertan dinero y se mueva la economía. Ok, está muy bien, Ismael. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Bueno, la incertidumbre que generan los mercados por ciertos fenómenos, entre comillas, ajenos a la economía. Ok, Por ejemplo, estoy viendo que a finales del 2016, cuando gana este señor en Estados Unidos, la tasa de interés sube. ok. También subió ligeramente a finales del 2018, cuando se canceló el nuevo aeropuerto. Y, y así, también puede ser por eso, ¿no? Sí, también tiene que ver, Sergio. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Bueno, como comentan Ismael y Sergio, esta tasa de interés, pues está influida por factores externos y también está influida por el comportamiento del gasto, entendido como lo que empresas y personas están realizando como consumos en el día a día. ¿Qué explicaría entonces de pronto una tasa de interés tan alta como esta de 1995, donde estábamos en un 80 y tantos por ciento? Bueno, cuando lo pensamos en términos del gasto, y ahorita veremos con más detalle esa parte, estamos hablando de que lo que está buscando comprar empresas y personas es de tal tamaño que está propiciando que los precios suban porque no encuentra suficiente oferta de eso que necesita. Y cuando los precios suben, bueno, pues hay una pérdida del poder adquisitivo de los recursos, ¿no? Del dinero que disponemos. Entonces, uno de los propósitos de la tasa de interés, que ya lo vimos en el objetivo del Banco de México, es el de preservar o mantener la inflación baja y estable, ¿no? Es decir, que haya una estabilidad en esos precios, ¿no? Cuando vemos tasas de interés
con una tendencia hacia la alza o con valores altos, es en parte un reflejo de que este fenómeno de la inflación está también teniendo un crecimiento acelerado. Y comentaba Sergio sobre los factores externos que generan ciertas percepciones de riesgo en determinado momento, y esas percepciones de riesgo pues se traducen en, ya lo comentaba hace un momento, en salidas de recursos, ¿no? O sea, cuando los inversionistas sienten que las inversiones en un lugar se están tornando riesgosas, bueno, van a buscar sacar sus recursos. Ya decíamos, ese buscar sacar sus recursos se puede traducir en el encarecimiento de la moneda, del tipo de cambio, y eso a la vez nos va a propiciar que los productos que vienen de fuera pues se vuelvan más caros. Y cuando se vuelven más caros, pues estamos también ante este fenómeno de que son pues más difíciles de adquirir, y se está generando este efecto sobre el gasto de que los recursos que ya teníamos se empiezan a volver insuficientes para adquirir eso que ya adquiríamos anteriormente, pero que en función de los cambios en el precio de la moneda, pues ahora se nos están haciendo más caros. Y fíjense cómo, bueno, por un lado, en esta serie de 1995, ese año, ustedes, algunos tal vez apenas estaban por nacer y muchos de ustedes todavía no, pero veníamos de un año muy complicado, políticamente hablando, que fue el del 94, y empezamos el 95 en medio de una crisis económica importante derivada de que justo al final del 94 el país se quedó sin ahorros, ¿no? Sin esas reservas internacionales de las que hablábamos hace un momento, y al quedarse sin ahorros se generó una percepción de que pues no había con qué respaldar las inversiones que de otros países estaban buscando, podrían haber estado buscando hacer en México. Entonces justo teníamos un momento en el que había una aversión, ¿no? O sea, una tendencia de querer retirar inversiones en México. Eso propició tipo de cambio elevados. Y si lo vemos en los últimos 10 años, bueno, pues aquí tenemos un fenómeno en el 2009, así seguro que ya escucharon un poco más de ella. También hubo una crisis financiera internacional que propició nuevamente que la disponibilidad de recursos fuera más limitada, ¿no? Es decir, que quienes tenían recursos lo que querían hacer era guardarlos ante la incertidumbre de qué era lo que iba a suceder en el futuro. Y luego tenemos aquí un momento en el 2016 en que las tasas de interés empiezan a subir. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo hacer la tasa de interés? Bueno, pues lo que está queriendo hacer la tasa de interés es propiciar un mayor o un menor gasto, ¿no? Cuando las tasas de interés están muy altas, lo que están queriendo alentar es que quienes tienen recursos disponibles para prestarlos, los traten de guardar, es decir, que no los pongan en circulación, o sea, no los utilicen, y para ello entonces les da un premio, ¿no? Es un buen momento para que quien tiene ahorros, pues los ponga simplemente en el banco, y por tenerlos en el banco va a recibir un premio elevado. Eso en el gasto pues se traduce en un menor gasto, y en la medida en la que reducimos el gasto, lo que estamos propiciando es de que la presión sobre los precios, ¿no? Al haber menor gasto hay menor consumo, y al haber menor consumo los precios van a tender a disminuir o por lo menos a dejar de incrementarse.
Y ese es, de nuevo, lo que estaría buscando el Banco Central, ¿no? Propiciar que los precios dejen de tener una tendencia hacia la alza y que vuelvan a un escenario de inflación baja y estable. ¿Por qué? Porque sería importante este propósito de que los precios no tengan movimientos bruscos ni pronunciados. ¿Quién me comenta la relevancia de que los precios tengan un comportamiento ordenado? Que de no tenerlo pueden generar tanto escasez como acumulamiento. ¿Ok? ¿Hay alguna otra idea? Que tal vez si siempre está variando, puede que no sea atractivo para la inversión. Bien. Sí, sí, como comentaba Manríquez y Daniel, si los precios están variando mucho, es un elemento de incertidumbre para las inversiones, ¿no? O sea, no sé eso que estoy pretendiendo vender, a qué precio lo voy a poder vender. Y si no puedo tener claridad sobre el precio al que lo puedo vender, pues me va a resultar más difícil modelar el proyecto de inversión que tengo y en consecuencia decidir sobre el mismo. Y cuando lo vemos en el ámbito de las personas, en lo individual, si yo los recursos que recibo por realizar mi trabajo en un plazo que pudiera ser relativamente corto pierden valor, pues lo que voy teniendo como efecto es que mi calidad de vida se va viendo afectada en la medida en la que los recursos de los que dispongo me alcanzan para menos, ¿no? Entonces, una forma de procurar que la sociedad disfrute de mejores condiciones de vida es tratando de mantener la inflación baja y estable, de modo que los recursos que cada quien cobra por su trabajo tengan un valor relativamente estable en el tiempo, ¿no? Y al mantener esa estabilidad, pues me puedo planificar con mayor facilidad qué es lo que voy a hacer en el futuro con el dinero del que dispongo. Entonces, bueno, la tasa de interés, esa tasa objetivo la va a definir el Banco de México con esa intención, con la intención de propiciar que la inflación se mantenga baja y estable. Dicho esto, ¿qué podemos suponer que sucede cuando tenemos primero, un periodo de tasas muy bajas? ¿Qué es lo que estaría sucediendo cuando las tasas de interés son muy bajas? Profesor, una pregunta. Sí. Las tasas de interés, o sea, a nivel nacional, digamos, ¿las fija el Banco de México o son independientes de cada banco, por así decirlo? No, el Banco de México lo que hace es definir esta tasa objetivo, con lo que le da la pauta a los bancos de hacia dónde se debieran estar moviendo. Y ahorita vamos a comentar cómo se induce que eso termine por suceder. Ahorita llegamos a eso, Enrique. Gracias. Antes de llegar a ello, lo que quisiera es que reflexionemos en qué es lo que sucede en un momento determinado que nos lleva a que las tasas de interés sean particularmente bajas, como este periodo entre 2014 y 2016. Ya decíamos, si la tasa es alta, lo que estamos queriendo propiciar es que quienes tienen recursos los guarden de modo de que el gasto disminuya y al disminuir el gasto y disminuir el consumo, los precios se estabilicen. Entonces, en el escenario contrario, cuando las tasas de interés son muy bajas, ¿qué es lo que estaríamos queriendo que sucediera? Que haya un mayor crecimiento de la economía, o sea, que las personas puedan adquirir, no sé, casas, autos, etcétera. Ok, Frida. Sí tiene que ver con eso. Cuando las
un momento en el que las tasas están muy bajas, lo que se está queriendo propiciar es que haya un mayor gasto y ese mayor gasto se traduzca en una mayor demanda y en consecuencia que crezca la economía en tanto que se vende más, se produce más y se toman decisiones de invertir para satisfacer esa demanda. Entonces, cuando tenemos periodos en los que las tasas de interés son muy bajos, son periodos en los que lo que se está tratando de hacer es incentivar el gasto y al incentivar el gasto se propicie el crecimiento de la economía. Véanlo de esta forma. O sea, para alguien que dispone de ahorros, cuando le dicen, bueno, pues por tener ahorros no tienes ningún premio, ¿no? O sea, te doy realmente un beneficio menor por tenerlo guardado, lo que estoy tratando de hacer es que esas personas que disponen de ahorros se pongan en la disposición de gastarlo directamente o bien de prestárselo a alguien que le pague un poco más por utilizar ese dinero, ¿no? Entonces, esos momentos de tasas bajas lo que están buscando es que los recursos se utilicen para gastar o para financiar créditos que se traduzcan en una mayor demanda, ¿no? O sea, al momento en el que se otorga un crédito, pues lo que está detrás es que ese crédito se va a utilizar para incrementar la demanda o para realizar una inversión. Vemos entonces este momento de 2009 en el que en un periodo muy corto de tiempo hay una caída en la tasa de interés muy pronunciada. ¿Quién tiene una explicación de qué pudo haber pasado en ese momento? Por la recesión y aparte la pandemia, ¿no? Bueno, el ataque de influenza. ¿Cómo visualizas tú el fenómeno, Mauricio? Creo que me acuerdo que por el 2009 hubo una recesión en México Sí. y aparte estuvo el periodo de influenza donde estuvimos encerrados muchas personas. Entonces, como tal, no hubo un movimiento de economía. Sí, fíjate que bueno, esa famosa influenza del 2009 pues ya no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo, ¿no? Pero sí era un hecho inédito, aunque se circunscribía solo a México. Entonces sí, en parte por la caída de el gasto al interior de México, que en parte estuvo influenciado por esa epidemia de influenza, bueno, pues una forma en la que se trataba de incentivar que la economía volviera a activarse era justo disminuyendo la tasa de interés, ¿no? Es decir, diciéndole a quienes tenían ahorros que pues ya el premio se había reducido a la mitad y que en consecuencia buscaran opciones para gastar su dinero o colocarlo en inversiones que financiaran otros proyectos y que les dieran un mayor premio. Y era un fenómeno a la vez internacional, o sea, no solo fue la influenza, o sobre todo no solo fue la influenza de aquel momento, sino el efecto de lo que estaba pasando en otros países del mundo, ¿no? En los que derivado de una crisis financiera que tuvo muchos efectos en términos de lo que podían gastar las familias, particularmente en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Que utilizaban mucho crédito para realizar sus gastos, pues llegó un momento en el que se toparon con pared porque llegó el momento en el que ya no disponían de suficientes recursos para incluso hacer frente a sus créditos, es decir, para seguir pagando sus créditos. Y entonces eso se tradujo en que el gasto que venían realizando se frenó muy abruptamente de un momento a otro, ¿no? Entonces, de nuevo, al reducirse el gasto de una forma muy importante, pues la decisión que siguió fue la de disminuir tasas para tratar de incentivar de nuevo que hubiera ese gasto y que a la vez que quienes tenían
ya muchos créditos contratados, pues que el costo de esos créditos disminuyera, y en la medida en la que disminuyera, pues el monto de recursos que se destinaba a pagar dichos créditos fuera menor. ¿Qué sucede entonces finalmente a partir de 2016, que vemos que la tendencia de las tasas de interés era hacia el alza? O sea, ¿qué podemos inferir en cuanto a lo que estaba pasando en la economía? Insisto, si es movimiento hacia la baja, lo que estamos queriendo propiciar es un crecimiento en el gasto. Cuando la tasa de interés se mueve hacia la alza, ¿qué es lo que se estaría tratando de hacer? ¿Se buscaría que la gente ahorre entonces? Sí, justo Manrique, lo que se estaría buscando es, al incrementar las tasas, es modificar la decisión de los ahorradores o de los consumidores para que de forma marginal, ¿no? O sea, no estamos diciendo que ahora todos se mueven en aquel sentido, pero bueno, cuando las tasas empiezan a subir es porque a la vez se empieza a percibir que el gasto está subiendo, y si el gasto de pronto sube se empieza a descontrolar la forma en la que sube el gasto, lo que se va a generar es un incremento en los precios, ¿no? Entonces, cuando suben las tasas de interés, lo que se quiere hacer es modular ese crecimiento del gasto para que no se transforme en un crecimiento acelerado de precios. En particular, aquí en México, tuvimos que, eso fue acá, el 2017, el famoso gasolinazo, ¿no? O sea, hubo un momento en el que se decidió modificar la forma en la que se determinaban los precios de los combustibles, y una subida importante en los precios de los combustibles se tradujo a la vez en incrementos en buena parte de los precios. Entonces, si se fijan, ya estamos aquí en los meses recientes, y lo que tenemos es que, fíjense, no es, o sea, la tasa de interés ya venía bajando incluso antes de que estuviéramos en esta cuarentena derivada del COVID. ¿Qué nos querría decir que el movimiento de las tasas de interés ya venía de bajada? ¿Qué es lo que puede inferirse estaba pasando con el resto de la economía? Si pensamos un poco en lo que está en la exposición sobre el contexto económico, ya desde 2018 teníamos que las inversiones, o sea, la inversión en infraestructura, la inversión en maquinaria y equipo, estaba mostrando una tendencia hacia la baja. Entonces, el movimiento de las tasas de interés, en parte, responde a ese entorno en el que está resultando más difícil invertir, y la bajada, pues, tiene en parte el propósito de generar condiciones que faciliten la inversión, pero a la vez también nos dice que esta presión a la alza de los precios, pues ya se había superado, y por lo mismo ya se podía, y entonces aquí es algo una palabra que utilizan comúnmente en la definición de la política económica, se relaja la política monetaria, ¿no? O sea, se hace menos costoso el dinero, de modo tal que el mensaje sea, bueno, ya se controló el movimiento hacia la alza que tenían los precios, pues ahora hay la posibilidad de aflojar un poco el costo de los recursos, de modo tal que se pueda gastar tantito más o invertir un poco más, ¿no? Y el movimiento de bajada se ha pronunciado ya muy notoriamente en este 2020, justo por los efectos que ha tenido la cuarentena en la economía, ¿no? O sea, ha disminuido considerablemente el gasto, eso le ha quitado presión a los precios, y también las decisiones de inversión pues se han visto frenadas significativamente,
Entonces, la forma de tratar de alentar que se incremente el gasto y a partir de ellos también se pueden detonar nuevas inversiones, pues en parte está, se busca incidir en ello con estos movimientos en la tasa de interés. Ahora, ¿cómo es que se materializa? Porque decíamos, es por un lado el objetivo que define el Banco de México, pero ya para que se convierta en algo real, pues lo que tenemos es que de entrada el gobierno, no solo el de México, sino en general cualquier gobierno, tiene que financiar su actividad, ¿no? O sea, por un lado sí está cobrando recursos a través de los impuestos o el cobro de derechos, pero también tiene que obtener recursos a través del financiamiento, o sea, a través de pedirle dinero prestado a bancos o a otros países, o de hacer emisiones de deuda, ¿no? Esto de emisiones lo vamos a seguir entendiendo con mayor claridad a lo largo del curso, pero es una forma de obtener recursos, es decir, en lugar de ir con un banco en particular, voy al mercado de valores y ahí entrego unos papelitos que son bonos o son certificados de la tesorería, en las que me comprometo como gobierno a pagar una determinada tasa de interés para que me presten de X cantidad de dinero. Entonces, cuando los gobiernos emiten estos bonos o estos certificados de la tesorería, lo que están tratando es de ajustarse, o sea, de acompañar al Banco Central en su tasa objetivo, y entonces dicen, bueno, pues para el dinero que voy a pedir hoy, y entonces definen cuál es la tasa de interés que se va a pagar, ¿no? No es un acto del todo arbitrario, porque puede llegar a pasar que el Banco Central dijera, bueno, nuestra tasa objetivo es 4.25, y que el gobierno, o sea, la Secretaría de Hacienda, queriendo seguir ese objetivo, dice, pues ahora yo lo que ofrezco como interés para quien me preste dinero es ese mismo 4.25%. Pero si no hubiera en el mercado quien estuviera dispuesto a prestarle al gobierno a ese 4.25%, pues estaríamos hablando de que no funciona la definición de la tasa objetivo. O sea, esa definición tiene que venir acompañada de una valoración de qué tanta interés generaría en quienes tienen recursos para prestarlo el recibir esa tasa de interés, ¿no? O sea, lo peor que le puede pasar a una emisión es que salga a mercado y no haya quien se interese en comprarla, ¿no? O sea, que no hubiera quien se interese en prestarle, en este caso, al gobierno, con la tasa de interés que está ofreciendo pagar. Entonces, si nos fijamos en la historia de las tasas de referencia de largo plazo, es decir, a veces, que era el caso de la lámina anterior, ¿no? O sea, estas son tasas asociadas a instrumentos a 28 días. Son tasas que se presentan, o sea, el valor está anualizado, pero son contratos que se hacen a 28 días. Y entonces son recursos que tenemos, o sea, los pido prestado hoy y los voy a pagar dentro de un mes. Eso, pues me sirve para mis gastos del día a día, pero no me sirve para financiar realmente proyectos de largo plazo. Para financiar esos proyectos de largo plazo necesito conseguir dinero que igualmente tenga que pagar en el largo plazo. Entonces, tengo estos instrumentos que son bonos, en los que yo digo hoy, a quien me preste hoy, le voy a pagar dentro de 5 años y le voy a ofrecer X cantidad de dinero. Entonces, fíjense cómo ha evolucionado la tasa de largo plazo a 5 años, en donde estamos allá en el año 2000 y en ese momento se ofrecía por un préstamo que le hacían al gobierno a 17 años, a 5 años, el 17.4%. Que es, bueno, pues una tasa varias veces mayor que la que hoy vemos del 4.25. Y cuando hablábamos de instrumentos a 20 años,
pues en el 2004, que es cuando empiezan a utilizarse esos instrumentos, por un recurso que el gobierno recibía con un compromiso de pago de 20 años, ofrecía pagar el 11.35% anual, ¿no? Y vean cómo en los dos casos la tendencia de las tasas se parece un poco a lo que se observa en las tasas de corto plazo, ¿no? O sea, hay aquí estamos en el 2000, pues justo se repite esta tendencia hacia la baja, lo que nos va dando cuenta de que las tasas de largo plazo están a su vez influidas por las tasas de corto plazo, ¿no? Es decir, en la medida en la que las tasas de corto plazo bajan, pues la expectativa se hace de que así se pudieran sostener en el tiempo, ¿no? Y lo mismo, cuando empiezan a subir, pues también vemos fenómenos de subida de las tasas de largo plazo. Y vean cómo entre mayor es el plazo, pues la tasa va a tender a ser más alta, ¿no? Si estamos hablando de que ahorita la tasa de corto plazo está en 4.25%, bueno, vean la de 5 años, anda por ahí del 5%, y la de 20 años anda, pudiera ser 6.5%. Profe. Sí. Disculpe una duda. Sí. Cuando los bancos te ofrecen, o sea, la tasa de interés, no sé cómo se le llame, si global o nacional, es por decir 4.25 o algo así. Y cuando ellos te ofrecen un poco más o bastante más, ¿a qué se debe? ¿Cómo ganan ellos o por qué lo hacen? Ya, ahorita justo vamos a llegar a eso, Daniel. Sí, dame un segundo y ahorita llegamos a eso. Ahorita, a ver, alguien que me dé una explicación de por qué a mayor plazo se ofrece mayor tasa de interés. Porque a mayor plazo la incertidumbre incrementa y pues, por ende el riesgo. O sea, puede que te paguen muy bien, pero también puede que no te paguen o te paguen incompleto. Sí, exacto, Daniel, ¿no? Y véanlo, o sea, piénsenlo en términos de lo que ustedes pudieran estar dispuestos a prestarle a cualquiera de sus compañeros de equipo. No es lo mismo que te pidan para el fin de semana y que te lo paguen la próxima semana, que te pidan diciéndote que te lo van a pagar dentro de un año, o que te lo pidan diciéndote que te lo pagan dentro de 5, ¿no? O sea, las posibilidades de que de aquí a 5 años, pues incluso ya hayas perdido el contacto, son mucho mayores que las posibilidades de que eso suceda hablando simplemente de la próxima semana. Entonces, el largo plazo tiene asociado esas posibilidades de que en el camino sucedan eventos que dificulten el yo obtener de vuelta mi dinero. Y ante esa mayor incertidumbre, pues la forma de reflejarlo en términos del costo es cobrando más, ¿no? O sea, sí te presto más plazo, pero necesito cobrar más porque eso tiene asociado un mayor riesgo. Pero por otro lado, tiene sus ventajas el tener estos instrumentos de largo plazo, porque ya de antemano sé cuánto estoy pagando a lo largo de todo ese tiempo, ¿no? Si quisiéramos hacer un proyecto de largo plazo con créditos de corto plazo, de pronto pudiéramos encontrarnos con que en 5 años hay una inflación alta y tuviéramos que estar pagando intereses como estos, ¿no? Del 17% o como los de la lámina previa, en donde incluso era 80%. Entonces, el tener instrumentos que me permiten hoy obtener un financiamiento de largo plazo tiene muchas ventajas en términos de que ya sé desde hoy cuánto me cuesta mi financiamiento. Ahora, decíamos, entonces, uno es la tasa objetivo, lo que dice el Banco Central, que considera adecuado en cuanto a cuál debiera de ser el
premio que se pague por realizar una inversión en esos instrumentos, que los instrumentos del gobierno, por definición, son los que al interior de un país se consideran los más seguros. Es decir, lo peor que hablando de financiamiento le podría pasar a un país es que su gobierno dejara de pagar el dinero que pide prestado. ¿Por qué? Porque entonces se va a asumir que todo lo que está dentro de ese país está en riesgo de que se deje de pagar, ¿no? Entonces, el piso de lo que se considera la inversión más segura en un país determinado son justo los instrumentos que emite su gobierno. Entonces, si en este momento hablamos de que los certificados de la Tesorería de México debieran de estar alineados con esa expectativa del 4.25%, bueno, pues cualquiera que quiera invertir en México, lo menos que va a pedir es ese 4.25%. Si se pusiera en la disposición de cobrar menos de ese 4.25%, pues ya lo estaría haciendo sabiendo que está perdiendo dinero en relación a lo que está definido como el objetivo mínimo de rendimiento. Entonces, más bien, la lógica general del inversionista va a ser obtener cuando menos eso y buscar cómo obtener rendimientos adicionales. Decíamos también hace un momento que la inflación incide significativamente en el cómo se comportan las tasas de interés. Entonces, vean, esta es una historia larga, ¿no? Ya viene la inflación medida desde los años 70. Y vean cómo en los años 80, pues fueron años en los que la inflación estaba realmente fuera de control, ¿no? O sea, hubo años en los que incluso llegó a más del 150%, es decir, algo que a principios de año me costaba 100 pesos, pues al final del año ya costaba 250 pesos, ¿no? ¿Qué pasaba? Pues bueno, que había una demanda de bienes y servicios que estaba insatisfecha y que propiciaba que los precios subieran de forma acelerada, y que los incentivos que se ofrecían para ahorrar pues eran insuficientes en relación a lo que estaba pasando en el gasto, y entonces, bueno, pues se tenía un momento de mucha inflación que dificultaba, pues desde luego mucho el tomar inversiones, ¿no? Luego ya se hacen ajustes que permiten ir controlando la inflación. Aquí está el momento que ya habíamos visto de las tasas de interés altas en el 95. Vean también cómo fue un momento en el que las expectativas cambiaron muy rápido, ¿no? A partir de un año complicado políticamente, y que luego se tradujo en también dificultades económicas por quedarnos sin ahorros. Bueno, pues, ¿cómo convencíamos como país a alguien de invertir en México? Pues ofreciéndole mucho premio por tomar el riesgo a partir de lo que se había visto en los meses recientes, ¿no? Entonces, estas tasas de interés altas en aquel momento, por un lado, respondían a una inflación derivada de los cambios que hubo en el precio del dólar, ¿no? Entonces, todos los productos importados subieron mucho y eso se tradujo en un incremento de muchos precios. Entonces, una mayor inflación en general, pero también en la tasa de interés, pues también lo que buscó fue el atraer recursos de fuera, toda vez que nos habíamos quedado sin recursos al interior del país, ¿no? Entonces, ¿cómo los atraemos? Con el mal referente de los meses previos, bueno, pues ofreciendo muchas tasas de interés. Viene este fenómeno en el que pues se van controlando las expectativas y los precios y pues bajamos a lo que ya habíamos visto en láminas previas, en que, bueno, y aquí está el espacio más reciente, ¿no? O sea, en el año 2000, cuando veíamos que los bonos a 5 años estaban en 17%, pues vean, la inflación no llegaba al 15%, ¿no? O sea, hay un diferencial que continuamente vamos a estar viendo entre la inflación y la tasa de interés. ¿Cuánto se va
a poder ofrecer como tasa objetivo de interés, pues va a tener que ser muy cerca de la inflación. Es decir, no va a tener éxito la oferta de un bono o de un certificado que pague menos intereses que, que lo que está midiéndose como cambios en los precios, ¿no? Como lo que se está midiendo como inflación. ¿Por qué? Porque significaría que lo que yo te doy de premio por ahorrar te está llevando a perder dinero o a perder capacidad de compra, ¿no? Entonces, no habría incentivos para el ahorro. Entonces, en un país como el nuestro, en el que se tienen también que procurar condiciones para que siga siendo atractivo para que vengan a invertir desde otros países y de esa forma dispongamos de recursos para financiar nuestro gasto y nuestras inversiones, pues tiene que compensar la inflación, es decir, mantener el poder de compra de las inversiones. Cuando nos fijamos en otras economías, como podría ser el caso de Estados Unidos o de Europa, en un escenario como en el que estamos, en el que la reducción del gasto es generalizada, su respuesta ha sido disminuir las tasas de interés e incluso en algunos países, es el caso de Alemania y Japón, han tenido momentos en que la tasa de interés es negativa, ¿no? O sea, a quien tiene ahorrado, al final del año va a terminar con menos dinero del que tenía ahorrado, porque justo lo que se está tratando de propiciar es que ese dinero, en lugar de ahorrarlo, lo gasten, ¿no? Y en la medida en que lo gasten, pues se active la economía. Pero en nuestro caso, bueno, pues estamos limitados porque a la vez necesitamos de que haya inversiones foráneas que nos permitan hacernos de recursos. Entonces, ¿cuál va a ser un límite de la tasa de interés? Pues en buena medida el comportamiento de la inflación, ¿no? O sea, no se van a poder ofrecer tasas que estén por debajo de la inflación porque implicaría que quienes ahorran estarían perdiendo capacidad de compra. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta aquí? Bueno, la inflación la mide el INEGI, ¿no? O sea, hay una metodología para determinar cuánto es lo que están variando en promedio los precios y se va viendo en términos de cada mes, ¿no? O sea, cuánto se movieron los precios en el mes, cuánto se han movido en el año y cuánto en los últimos 12 meses. Entonces, la última medición, que fue la de agosto, dice que en agosto la inflación anualizada fue del 4.05%, ¿no? O sea, de agosto de 2019 a agosto de 2020, los precios se movieron 4.05%. Y esta inflación está desagregada en diferentes componentes. Por un lado se habla de la inflación subyacente, donde están mercancías y servicios, es prácticamente todo lo que tiene que ver con la producción privada. Y por otro lado, la inflación no subyacente, donde están los productos agropecuarios, o sea, alimentos, y por otro lado, energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, ¿no? Entonces, fíjense, en promedio nos dicen que los precios en el último año cambiaron 4.05% y vean cómo este 4.05% ya está muy cerca del 4.25% de la tasa objetivo. Entonces, hacia los próximos meses, ¿qué tantas posibilidades hay de que disminuya la tasa de interés? Resultan un tanto limitadas si la inflación se mantiene aquí, en el 4%. Se habla así de, como hay la tasa objetivo, se habla de la inflación objetivo. Y la inflación objetivo dicen que para una economía como la de México tendría que ser del 3% y estar en el rango del más menos 1, ¿no? O sea, debiera estar en un rango del 2 al 4% anual.
con ese rango de inflación, bueno, pues hay un piso para las tasas de interés que sería el de justo el 4%. Si se volviera a decidir bajar la tasa de interés y entonces ya estamos en el mismo rango que el movimiento de la inflación, pues de pronto nos podríamos encontrar en que los recursos que se busca atraer desde otros países dejarían de estar disponibles porque pues ya verían que ese rendimiento es limitado en cuanto a conservar la capacidad de compra en México, ¿no? Claro, hay una valoración que pueden hacer esos inversionistas de decir, bueno, pues como yo no voy a comprar en México, de cualquier modo el 4% me resulta atractivo y mantenerse, pero ya estamos llegando a un punto en el que no es tan seguro que esa decisión vaya a ocurrir, ¿no? Porque por otro lado, pues se está viendo que lo que me ofrece como rendimiento esa tasa de interés ya está muy cerca de lo que se está midiendo en ese país como inflación. Ahora, ¿qué es lo que se está moviendo dentro de los precios? Bueno, pues este desagregado nos dice que lo que más se ha movido en el último año es los productos agropecuarios. Y de ahí es muchas veces la percepción que podemos tener como familias, ¿no? En el de decir, bueno, pues no sé qué inflación miden porque yo voy al súper y veo que todo está más caro, ¿no? Bueno, pues sí, precisamente nuestros consumos en el supermercado están muy asociados a estos productos agropecuarios que justo son los que más movimiento han tenido en el último año. ¿Qué contiene la inflación? Bueno, pues en este momento la contiene el precio de los energéticos, particularmente de la gasolina, y que en buena medida ha tenido que ver con el consumo de gasolina derivado de la situación en la que estamos, ¿no? O sea, al reducirse la movilidad, pues ha disminuido el consumo de gasolina, y no solo en México, sino en el mundo, y eso ha llevado a que los precios de las gasolinas incluso hayan disminuido, ¿no? Como es esto que pasó entre diciembre de 2019 y agosto de 2020, o sea, los precios fueron menores. En los últimos 12 meses, pues es solo un movimiento del 1.5%, y eso le da cierta holgura o cierto margen a la inflación. En el momento en el que las actividades vuelvan al nivel que tenían antes de la cuarentena, bueno, pues lo que vamos a observar en esta parte del precio de los energéticos va a ser un movimiento a la alza, que si los otros precios no se logran estabilizar, entonces hay el riesgo de que la inflación subiera, y al subir estaría dificultando aún más el que la tasa de interés pudiera bajar, ¿no? Entonces, una inflación que sube nos va a propiciar que la tasa de interés también tenga que subirse, y ahí se vuelve claro el que la inflación es un fenómeno que cuando se sale de control puede afectar el crecimiento económico, ¿no? Porque al subir inflación va a subir la tasa de interés, y al subir la tasa de interés las posibilidades de nuevas inversiones y de gastos se van a ver limitadas. ¿Alguna pregunta aquí sobre los componentes de la inflación? Tal vez nos va a quedar. Sí. Nosotros como país, ¿qué se tendría que hacer para que baje para que estuviéramos más estables y los productos estuvieran más bajos? Porque supongo yo que la inflación también afecta. De que, por ejemplo, ahorita que algo te sale a 10, ya sale a 20 pesos. Sí. Ok, Frida, gracias. Bueno, no hay una receta única, ni además una acción concreta que solito se traduzca en que todo se pone bajo control, ¿no? La misma tasa de interés nos moldea un poco la inflación, ¿no? O sea, decimos, si subimos la tasa de interés, se va a propiciar un menor gasto. Eso tiene implicaciones en cuanto al crecimiento, puede tener implicaciones en cuanto al crecimiento económico, pero nos va a
poner en una perspectiva de menor crecimiento de precios. Ahora, ese, digamos, es un factor externo a la producción de un producto en lo específico. Lo que tendríamos que estar buscando para tener inflación estable en el tiempo es que aquí la producción de estas mercancías y de los servicios se estuviera dando de forma tal que quienes lo producen no tuvieran la expectativa de incrementar sus precios. ¿Y cómo se logra que no se genere esa expectativa de incrementar de precios? Bueno, pues hay muchas cosas que inciden en ello, ¿no? Pero si pensamos, por ejemplo, en lo que hablábamos al inicio de la sesión sobre la competitividad, ¿no? Los incentivos que va a tener un productor a subir sus precios van a ser menos cuando hay una mayor competencia, es decir, cuando hay otros productores de ese mismo bien o servicios, ¿no? Porque entonces la competencia entre ellos debiera de estar propiciando que alguno de esos productores tome la decisión de detener sus precios, de no incrementarlos o de incluso reducirlos. La competencia entonces va a ser uno de los factores que nos va a permitir mercados en los que para un determinado producto los precios se contengan a partir de la competencia entre los diferentes productores. Hablando, por ejemplo, de los productos agropecuarios, y que son los que más han subido. Bueno, ¿por qué son los que más han subido? En parte porque ya muchos de ellos forman parte de mercados globales, ¿no? Entonces, ¿qué hace que suba algunos de esos productos, como pudiera ser la carne o los derivados lácteos? Bueno, pues resulta que cuando vemos la demanda y la vemos a nivel mundial, pues hay países que están teniendo un crecimiento acelerado en la demanda de algunos productos, ¿no? O sea, es muy notorio el caso, por ejemplo, de China y de la India, ¿no? Donde hay muchos habitantes en los que el desempeño de su economía les ha permitido o ha propiciado que crezca la demanda de estos productos, y ello incide en lo que sucede en todo el mundo, ¿no? Porque entonces quien produce, vamos a pensar, carne de cerdo, y se da cuenta de que puede vender esa carne de cerdo no solo en el supermercado en México, sino que puede exportarla, y que exportarla le puede significar mayores ingresos. Bueno, esa exportación sucedería porque hay justo una demanda creciente en otras partes del mundo. Pues eso incide en que los precios aquí en México se vean también incrementados por esa mayor demanda que está habiendo en otras partes del mundo. Entonces, ¿qué tendría que estar sucediendo para que estos precios se controlen? Pues, por un lado, que creciera la producción, o sea, a mayor producción de ese tipo de productos, pues a mayor oferta, y esa mayor oferta tendría que también propiciar una mayor estabilidad en los precios, ¿no? Entonces, el que exista una inflación elevada, en parte es una señal de que la demanda está superando a la oferta, ¿no? Entonces, en la medida en la que se propicien condiciones para que se desarrolle la oferta, también tendría que estarse incidiendo en que la inflación en esos sectores sea menor. Entonces, si se dan cuenta, hablar del control de la inflación, por un lado, tiene un componente muy inmediato, que es las decisiones que se puedan tomar en cuanto a la tasa de interés, pero el visualizarla en el ya largo plazo y pensar que sea en general un comportamiento más ordenado y estable, pues tiene también mucho que ver con la competencia y el tamaño de la oferta que hay de determinados bienes y servicios. ¿Algún otro comentario o duda? Fíjense, esta gráfica lo que nos presenta es el cómo se mueve la inflación y en sus diferentes desagregados, ¿no? La subyacente, mercancías, servicios, y no subyacente, agropecuarios y energéticos. Vean cómo los agropecuarios
son de los que presentan mayor volatilidad. ¿Quién me da un comentario de por qué los productos agropecuarios pueden, o sea, son proclives a tener este tipo de comportamiento? ¿Cuál es una característica propia de muchos de los productos alimenticios? Que dependen del tipo de clima. Exacto, David. O sea, la producción de productos agrícolas en buena medida depende de los ciclos agrícolas que están asociados al clima, ¿no? Entonces, ¿qué le va a pasar a los precios cuando hay de pronto una temporada de sequía? Aumentarán. ¿No? Exacto, Manuel. Entonces, en una temporada de sequía la producción va a ser menos, pero la demanda sigue siendo la misma y al haber una menor producción, pues va a tender a subir el precio porque pues hay una menor oferta en relación a la demanda. Y nos pasa con la sequía o también si llueve mucho. Y decimos, muchos de los productos agrícolas ya están dentro de cadenas de comercio internacional y entonces todo aquí en México pudiera parecer que está en orden, pero de pronto empiezan a cultivar café, ya no solo en zonas como Chiapas o Oaxaca o Veracruz, sino resulta que ahora los chinos ya también empiezan a producir café y empiezan a comercializar café. Entonces, ese nuevo excedente en la producción, pues nos va a propiciar movimientos en los precios, ¿no? A veces hacia la baja, vean incluso cómo ha habido momentos en que los precios de los alimentos se tienen que reducir, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, hay una mayor oferta y hay otros que van a tener movimientos hacia el alza, pues derivado de pronto de eventos climáticos o, como ya lo comentaba, cuando en algún país se empieza a consumir de forma más intensiva algún producto y que ese producto entonces empieza a ser atractivo para colocarlo en esas cadenas internacionales, pues hay momentos como ¿no? En 2013, que los precios de alimentos suben más del 15%, ¿no? O acá, en 2017, esta subida en buena medida asociada al movimiento que en su momento tuvo la gasolina y que entonces es esta línea amarilla, ¿no? Aquí está el famoso gasolinador. Este cambio abrupto en los precios de la gasolina, si lo pensamos, pues para transportar todos los productos hay que utilizar gasolina y entonces eso tuvo un efecto en el general de los precios, ¿no? Y muy notoriamente en el de los productos agropecuarios. Y entonces, bueno, pues cómo van evolucionando los precios en sus diferentes componentes nos da pauta un poco de en dónde es donde se debiera de estar incidiendo en el cómo se comporta en el mercado. Hay un momento que me preguntaban qué se podía hacer. Bueno, si lo pensamos en términos de nada más de los productos alimenticios, pues para nosotros aquí en la ciudad ya de pronto no estamos enterados de cuáles son los productos de temporada y todo el tiempo queremos estar comiendo guacamole, ¿no? Cuando no todo el tiempo hay un mismo volumen de producción del guacamole. Si tuviéramos un consumo ajustado a la estacionalidad de los productos, pues seguramente veríamos una variación en los precios mucho más ordenada, ¿no? O sea, si nos hacemos a la idea de comerlo de temporada, pues nos evitaremos pagar los sobreprecios derivados de querer consumir productos que no son de temporada. ¿Algún otro comentario? Profe, yo tengo una duda. Por decir, ahorita que se está viviendo la situación de los agricultores de Chihuahua, creo es, Sí. esto si no se resuelve,
Entonces, ¿podría traer inflación para los productos agropecuarios? O sea, los del sector que manejan los de Chihuahua, ¿o cómo Sí, funcionaría ahí? sí, en efecto, o sea, eso podría suceder, ¿no? ¿Qué tanto va a incidir un fenómeno como el manejo del agua allá en Chihuahua y sus repercusiones en la producción agrícola de esa región? Bueno, pues depende en buena medida de uno, cuáles son los productos que ahí se producen y qué tanto representan del total nacional. Va a ser mucho menos significativo si, o sea, no me es el caso, ¿no? Pero vamos a pensar que de toda la carne que se consume en México, en la que viene de Chihuahua representa el 20%. Entonces, ese 20% pues podría tener un efecto en los precios de la carne. Pero, ¿qué pasa si en el estado vecino de Sonora tienen capacidad para incrementar su producción? Bueno, pues de pronto lo que pasa en Chihuahua no termina por afectar al conjunto a nivel nacional de los precios porque hay otro que lo suple, ¿no? O porque de pronto alguna otra empresa se ve más viva y trae la carne de Estados Unidos o de Brasil. Entonces, si la oferta logra mantenerse en el mismo nivel, pues de pronto un fenómeno como el que comentas pudiera no tener efectos en los precios. Ahora, entre más grande sea la aportación de una región que está enfrentando un fenómeno como este que comentas, pues mayores las probabilidades de que incida en el global de precios, ¿no? Y entonces, para quienes conocen los sectores, ¿no? O sea, pensemos en este ejemplo de la producción de carne, ¿no? O sea, hay especialistas en el mercado de carne y entonces ellos sí ahorita tienen muy claro cuáles son las posibles consecuencias de ese problema y ya pueden estar tomando decisiones en función de ello, ¿no? Habrá quienes lo vean como la oportunidad de decir, oh, pues es el momento de desplazar a los productores de esta región y entonces yo subir mi producción o yo traer producción de otro lugar, o de visualizar, no va a haber quien esté en capacidad de sustituir esta producción y entonces lo que viene es una subida en los precios, que pues igual habrá quien vea la oportunidad de aprovechar esa subida en precios, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda o comentario? Bien, pues ya para cerrar nuestra sesión de hoy, y esto responde a una pregunta que ya me habían formulado hace algún momento. No solo importa en la determinación de la tasa de interés lo que esté pasando con la definición que tome el Banco Central de cuál es su tasa de interés objetivo, de cómo se nos esté comportando la inflación, sino en buena medida también de lo que está pasando en otros lugares del mundo. Y pongo el ejemplo de Estados Unidos, uno porque es nuestro socio comercial más importante, y además porque, bueno, pues el uso de los dólares pues es del más extendido a nivel mundial, ¿no? Entonces, vean cómo aquí esta serie que nos muestra su tasa equivalente de corto plazo, o sea, son el equivalente a los CETES mexicanos de 28 días, bueno, pues ya se llama la letra del tesoro, pero es un instrumento equivalente que es a un mes. Y vean cómo estaba en 2005, cuando aquí en México teníamos las tasas más bajas, pues allá estaba en cero. Y viene un momento en el que en Estados Unidos se empieza a tomar la decisión de subir su tasa de referencia, y la vemos como llegó iniciando 2019 por ahí del 2.5%, y como a partir de ese momento baja. Y entonces esto nos da cuenta de que los fenómenos de movimientos de la tasa en México, pues en buena medida también están determinados por el movimiento de las tasas de referencia internacional. Y piénsenlo en este sentido. O sea, hay quien va a decidir
o sea, quien está buscando todos los días decidir en dónde invierte su dinero. Y para simplificar sus opciones, tiene que decidir entre invertirlo en la letra del Tesoro de Estados Unidos, que en 2015 le daba el 0% de interés, o invertirla en los certificados de la tesorería en México, que le daban alrededor del 3%. En ese momento, pues ese era el equilibrio, ¿no? O sea, permitía que había los que decidían quedarse en Estados Unidos con una tasa del 0% y los que decidían venir a México con una tasa del 3%. ¿Por qué la diferencia entre un país y el otro? ¿Quién me comenta? Supongo que será como por la estabilidad de su moneda o algo así. Sí, ¿no? La percepción generalizada es de que pues el dólar, y por más loco que nos pudiera parecer y su actual presidente, pues tiene la estabilidad que le brinda el ser la economía más grande del mundo. Y entonces la percepción que tienen en general los inversionistas es que es más seguro invertir en dólares que invertir en pesos. Cuando allá les dicen, por invertir en dólares no te doy nada, pues ya la decisión está siendo sobre todo en términos de qué tanto me podría arriesgar en ir a otro lugar. Y entonces, bueno, pues una parte la voy a dejar en dólares, aunque no me dé ningún beneficio, por lo que me representa en términos de seguridad, ¿no? De decir, pase lo que pase en cualquier otro lugar, aquí estos siguen siendo mis dólares que me sirven para cualquier transacción en cualquier parte del mundo. Versus la opción de ir a invertir en pesos, en el que ya tiene sus limitantes porque no es un mercado tan grande, porque se percibe que hay mayores riesgos sobre la economía de México que sobre los que podría tener Estados Unidos. Y entonces, para ese momento, 2015, el premio era ese 3% de interés, ¿no? Ese 3% era suficientemente atractivo para atraer las inversiones que México necesitaba en ese momento y que a la vez ese 3% también respondía a las condiciones de la inflación que teníamos en aquel momento. Aquí, ¿cómo se comporta la inflación en Estados Unidos? Bueno, pues arriba del cero, ¿no? O sea, se dan el lujo de pagar un premio, o más bien de castigar el ahorro, y hacerle perder a quien ahorra en su capacidad de compra, porque la inflación está por arriba de lo que ofrece tasa de interés. ¿Qué se quería hacer? Pues justo incentivar que se gastara, porque venimos de varios años en los que el crecimiento económico ha sido lento. Cuando se empieza a percibir que el crecimiento económico empezaba a tomar cierto dinamismo, entonces se va recuperando la tasa de interés justo para tratar de contener las expectativas, ¿no? O sea, que ese crecimiento en la economía no de pronto se desbocara de modo tal que empezara a generar una inflación excesiva, ¿no? Entonces, al subir la tasa de interés y dar un poco de premio a quienes conservaban sus ahorros, pues se está frenando en alguna medida el gasto. ¿Qué pasaba con la tasa de interés aquí en México? Pues que también la tuvimos que subir, porque en la medida en la que en Estados Unidos pensemos que pasa del 0 al 1%, y decíamos aquí en México la teníamos en 3%, entonces el diferencial se reduciría de 3 a solo 2%. No es que no pueda suceder, o sea, cuando las cosas van muy bien aquí, pues ese 3% podría seguirse viendo suficientemente seguro. Pero cuando digamos que las cosas siguen como siempre, pues entonces a un movimiento en la tasa de referencia en Estados Unidos, pues lo esperable es que la tasa de interés en México también siga el espejo de ese movimiento, ¿no? A veces nos resulta favorable en términos de que nos hace más barato el crédito, y vean entonces lo que pasó aquí. Ya esto es efecto de la pandemia, ¿no? O sea, hay una bajada abrupta otra vez a 0.25 en la tasa de referencia en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque pues la caída en el gasto, en el consumo, y sus efectos en
pues, en el empleo y en las posibilidades de inversión hacia futuro se ven muy reducidas, pues ¿cómo las incentivamos? Pues de nuevo, bueno, esto es decisión allá en Estados Unidos, pues deciden contribuir desde una bajada acelerada de sus tasas de interés para tratar de impulsar el gasto, ¿no? Aunque no pueda salir, pues gástatelo a través del comercio en línea, ¿no? Eso es lo que se está tratando de impulsar allá y que da margen para que aquí también se baje la tasa de interés. Si allá decidieran no bajar la tasa de interés, pues nuestras posibilidades para reducir nuestras tasas de interés se ven limitadas porque ya decíamos, o sea, parte de las decisiones de quiénes van a financiar el gasto en México, pues son no solo quienes ahorran, mexicanos que ahorran en México, sino extranjeros que deciden venir a poner sus inversiones financieras aquí en México. Entonces, si en países como Estados Unidos la tasa es alta, pues se van a ir reduciendo los incentivos para pensar en invertir en un país como México, ¿no? Fíjense, aquí es 2009 y entonces estamos hablando de que aquí este 2,5% es comparado con el 8,25% que teníamos aquí. Y entonces vean cómo de este momento, 2015, que la diferencia era de 3%, pues aquí la diferencia se amplió, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en el camino las condiciones en México se fueron haciendo un poco más complejas y en parte veíamos que justo habíamos tenido un movimiento hacia el alza en la inflación que nos había tenido o nos llevó a tener que subir la tasa de interés hasta un 8,25, haciendo más grande el atractivo de invertir en pesos comparado con invertir en dólares, ¿no? O sea, por un lado, sí hubo un impulso desde las tasas de referencia internacionales, pero también tuvimos un fenómeno interno que acentuó la necesidad de que se incrementaran las tasas en México. Y bueno, vean cómo pasa con las tasas de largo plazo, pues de nuevo es un movimiento que también las tasas de largo plazo pues van a tender a ser más altas en general que las tasas de corto plazo. Y es por lo mismo, ¿no? La incertidumbre que hay en el largo plazo, pues me tiene que llevar a estar pagando un poco más, ¿no? Así que aquí, entonces, para la fecha más reciente, mientras ya está cerca de 0, la de largo plazo está arriba de 1, ¿no? Y lo mismo, o sea que estamos aquí en el momento del 2,25, la de corto plazo, y la de largo plazo, pues véanla cómo está por arriba del 3%. ¿Alguna pregunta o comentario? Profe. Sí. Entonces podríamos decir que cuando la inflación es alta, la tasa de interés debe de ser alta para que la demanda se ajuste a la oferta. Sí, o sea, ese es digamos, lo que sería seguir el manual, ¿no? Sería lo más ortodoxo. O sea, a una inflación alta vamos a subir la tasa de interés, porque esa subida en la tasa de interés nos va a permitir contener la inflación, que es el propósito a la vez para propiciar que las personas pueden tener un entorno más estable que les permita planificar sus gastos a futuro y que les permita mantener su capacidad de compra. Y en este momento estoy detenido